Bueno, regresamos a Panorámico y ahora estamos con los invitados, el arquitecto Diego Flores, cofundador del despacho de arquitectura Mexicana de Arquitectura, y con Leonardo Vallejo, egresado de la carrera de Diseño Industrial en el año 2006, y que bueno, Leonardo ha trabajado para el Museo Interactivo Trompo Mágico, así como para el comité organizador de los Juegos Panamericanos. Y pues bueno, bienvenidos. Y lo primero que quería platicar con ustedes era precisamente sobre cuál es el proceso del diseño, ¿no? En tu caso de industrial, en tu caso de la arquitectura. Si quieres empezamos por ti. Bueno, creo que para poder empezar a formular un diseño necesitas tener, bueno, es muy fácil decir, necesitas tener muy clara una idea. La verdad es que nunca es clara esa idea, siempre tienes que empezar a perseguirla, ¿no? A buscarla. ¿Cuál es el origen de este laberinto que voy a empezar a recorrer, ¿no? Entonces es mucho como, hay diferentes métodos, hay gente que prueban con algo a ver si funciona, otra cosa, y hacen muchas pruebas hasta que algo pega. Hay gente que es más reflexiva, que tienen que estar como trazando un mapa casi como si fueran una serie de reglas que seguir y después surge un objeto, ¿no? Pero siempre se busca esa claridad de una idea. Es un poquito eso de la meta final, ¿no? O bueno, ¿tú cómo ves el diseño? ¿Cuál es el proceso? Bueno, en diseño industrial, yo creo que un proceso así como tal establecido siempre cambia. O sea, siempre, bueno, lo principal son los requerimientos, ese del cliente o del mismo proyecto, y empezar a investigar. Pero a fin de cuentas, siempre en un proyecto te va a cambiar la manera en que lo llevas. Yo a veces puedes empezar bocetando y a lo mejor llega la idea en la primera instancia, o puede llegar después de meses. Y yo, por ejemplo, he tenido proyectos en los que dejo el proyecto una semana, dos, y cuando lo retomo fluyen mejor las ideas, y en otros en los que no, llega rápido. Entonces, como un proceso como tal, creo que todavía no se define, o sea, no hay uno definitivo que digas, esa es la clave para diseñar. Nunca va a haber eso. Tiene que ver mucho con el fin, ¿no? Y yo creo que los fines del diseño son muchos, en su profesión, ¿cómo lo ven? Los fines del diseño, ¿cómo? Sí, en el sentido de que, bueno, a veces uno diseña para sí mismo, ¿no? Y a veces uno diseña para los demás, o a veces uno diseña ¿por qué? Yo creo que en el caso de la arquitectura, y bueno, debe permearse mucho hacia el diseño industrial, tú tienes una necesidad que cubrir, un cliente, alguien que está, ya seas tú mismo o aunque sea un proyecto propio o una idea que hay que explorar, pero empiezas como de una hipótesis, de una meta a la que quieres llegar. Y bueno, primero tienes que respetando esa meta y tratando de entenderla, cuáles son los puntos esenciales de este cliente, qué es lo que realmente quiere, qué es lo que busca. Hay un parteaguas donde tú ya recogiste esa información y entonces toca al cliente confiar en ti y en lo que tú vas a producir, y al final de cuentas, una vez que recopilaste la información que necesitas para poder empezar, todo depende de ti y lo más importante es convencerte a ti mismo. Tú no puedes producir algo que tú tengas una hipótesis de que va a convencer al cliente si tú no estás convencido. O sea, esa es la parte difícil. Si tú ya te convenciste a ti mismo, pues te pueden decir que no y ya no importa, pero eso es vas a estar haciendo algo sólido. ¿Y en tu caso? Yo no sé, bueno, retomando lo que dices, existe la parte del debate con el cliente en el que el cliente dice, quiero que me lo pongas verde, y dices, no, es que si te lo pongo verde en tu casa no combina, para empezar por un color, o la forma no va, y tienes que asegurarlos o asegurarte de que toda tu investigación sustenta el que sea un color naranja con cierta forma. Ese es el debate también que puede llegar así como lo decías, al fin del diseño, ¿no? Que es entregar un buen producto. Entonces creo que más que nada es eso, es como en parte ética, ¿no? Es decir, estoy convencido, lo investigué, es la altura, es el color, es la forma, y si el cliente quiere cambiarlo, dices, pues ahora sí que contrata otro. Sí, de mantener el perfil. Bueno, hay casos, ¿no? De repente a lo mejor dices, no, contrata otro, pero
digo, no le dices, pero lo piensas y después de un par de horas de reflexionarlo dices, órale, esto tiene un chingo de posibilidades Sí, de puede haber mejorar casos. mi diseño, ¿no? O algo así. Sí, también hay que reconocer cuando tu pregunta no es buena, ¿no? Dices, uy, verde, ok, a lo mejor si esto es verde y 2 elementos más es verde, ya estamos hablando de otro concepto y la pregunta cambió, ¿no? La hipótesis. Sí, también hay que estar, creo que el buen diseño, bueno, no para hablar como de una cosa como el buen diseño, pero sí siempre hay que estar abiertos a nuevas posibilidades, sino ni para qué hacer diseño. Sí, como la apropiación, ¿no? La apropiación un poquito de precisamente las formas, ¿no? Se diseña para algo en específico, que es, entonces, como lo comentan, es el fin. Y algo que mencionaste y que me gustaría andar un poquito más en eso era sobre una ética, ¿no? Y en este sentido me pidieron que preguntara precisamente si el diseño, en este caso la arquitectura, puede ser didáctico, o sea, puede ser una herramienta como para mostrar, enseñar, comunicar ciertas cosas. Uy, esa es una pregunta difícil, Es una ¿no? pregunta Porque bien difícil. también nos metemos en unos rollos que, por ejemplo, la arquitectura, en el caso de Barragán, a mí me parece didáctica, pero también son posiciones muy complicadas. Es que a lo mejor lo que, bueno, desde mi punto de vista, la arquitectura no, o el diseño, no necesariamente, no se debe caer en el error o en de creer que tienes que contar una historia o tratar de hacer metáforas o enseñar algo de manera directa a alguien, ¿no? En el caso de la arquitectura, pues son paredes, muros, ventanas y hay ciertas cosas que suceden ahí adentro, ¿no? Hay calor, hay frío, ahí puede haber frescura, puede haber luz, puede haber penumbra, pero no sé, creo que lo que uno busca es que haya una respuesta, que haya que se conmueva la persona que esté ahí, ¿no? De cierta manera, o de que funcione de tal forma, que esté protegida, pero allá tratar de hablar de ideas más complejas como el lenguaje se me hace un poco pretencioso. Ok. Y Yo creo que siempre que hay una investigación hay un aprendizaje en ambas partes, tanto para el diseñador como para el usuario. O sea, ya sea que si pones una ventana donde va a entrar la luz del sol a cierta hora y te va a proyectar una sombra en un escalón, entonces ya le estás enseñando al usuario algo de, no sé, de óptica y bueno, de proyección. O por ejemplo, si estás, como lo comentamos hace rato, diseñando un auto, a lo mejor es el más seguro, y si ya investigaste que la postura de sentado por el conductor es de tal forma, ya le enseñaste al usuario una manera de cómo sentarse sin lastimarse. Entonces, si hay un aprendizaje, casi siempre, a lo mejor no lo pretendías, pero lo va a ver, ¿no? Ese es me parece muy interesante postura. Yo creo que vamos a regresar un poquito en el siguiente corte sobre esto, para después hablar del diseño mexicano, que también siento que es un tema muy álgido, ¿no? Sí. Bueno, regresamos a Panorámico.